Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Quién es Ga? El de cuando entraron al quiz, gran nombre. Muchachos, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Orihuela. Conmigo vamos a ver el tema de infectología en este parte de la parte extrema del residentado médico. Yo soy actualmente internista del Hospital Revaliati. ¿Por qué la importancia de llevar el curso de infectología? Bueno, dentro del curso de todo lo que es el examen de residentado, la parte de clínicas es la que más ampliamente ha venido preguntada. Y de la parte clínica, la parte de infectología representa aproximadamente un 20%. Quiere decir, una quinta parte de tu examen representa este curso. ¿Ya? Infectología abarca muchos temas, bastante de ellos se asocia con medicina interna, muchísimo diría yo. Y vamos a empezar a atacar uno a uno, de poco en poco, de generalidades hasta lo más preguntado. Las preguntas que se ha compartido acá en este segmento de este curso, ¿no? Han sido con el único fin de poder atacar las preguntas que vienen al examen. ¿De acuerdo? Entonces, ya todos estamos en los sitios, empezamos, ¿no? Como siempre, empezamos de lo más general, ¿no? Los 9 generalidades. Vamos a ver acá nuestras pequeñas preguntas, ¿no? Este segmento es así: pregunta, respuesta, cosa puntual, cosa fija. Miren lo que tenemos, nos presentan acá. Nos dicen lo siguiente: ante un paciente anciano con trastorno de la alusión y que sufre cuadro febril diagnosticado de NAC, ¿qué antibiótico no prescribiría? Ataca la pregunta, amigo, amiga. Mira lo que te dice acá. Te dice anciano y trastorno de la deglución. ¿Qué es esto? Esto es una persona frágil. Y te dice qué antibiótico no prescribiría. ¿Alguna duda más? Mira, de por sí, tú sabes que los gérmenes más frecuentes, ¿no? Los gérmenes que más atacan, es el neumococo. Dentro de ellos, tú tienes que atacar a lo que es más frecuente. Pero te está diciendo algo, es un trastorno de la deglución. Quiere decir que este paciente anciano frágil, va a tener algo importante: antibióticos. ¿De acuerdo? ¿Quién de estos no cubre? Ciprofloxacin. Hay que aprovechar todas las claves que tengamos acá. Acuérdate de esto, del primo hermano, por si te viene: moxifloxacino. ¿Por qué? Porque moxifloxacino tiene esta palabra, oxi. Oxi es oxígeno. Este cubre aerobios. Amoxiclav y mifenen tienen cobertura contra los mismos. ¿Por qué te pongo cefotixima? Porque cefotixima es la única cefalosporina, la única cefalosporina que cubre, ¿qué cosa? Anaerobios. Entonces la tenemos clara. Perfecto, gracias. Y piptazo, que tiene una cobertura excelente contra los gérmenes intrahospitalarios. Entonces, clave correcta, número 3. Digamos, siguiente pregunta. Mecanismo subyacente de la resistencia de la meticilina a Staphylococcus aureus. Acuérdate que los gérmenes, los gram positivos, tienen esto, ¿no? Una pared gruesa y una membrana celular. Esta membrana celular tiene algo, que es la PBP, la proteína de unión a la penicilina. Los gérmenes gram positivos son fáciles, ¿ya? ¿Qué pasa? Mutan acá. Los gérmenes gram negativos hacen algo: codificaciones por plásmidos, por si te preguntara, ¿no? Para atacar a dos preguntas. Y esos plásmidos son los responsables de crear los plegos. Fuerte. Alteraciones en la PBP, mutaciones puntuales. Siguiente pregunta, te dicen: mujer de 35 años que presenta orina turbia y fiebre. ¿Qué es eso? Inédito, ¿no? El gram de orina muestra coco gram positivo en cadena. El orocultivo revela enterococos fecales. Si no tienes antibiograma, ¿qué antibiótico prescribirías? Dentro de las ITU, la más frecuente, la causa de la cabeza siempre va a ser tu E. coli. ¿Ya? Y esta pregunta sencilla: enterococos es para tratamiento dirigido, ¿verdad? Con ampicilina. Dentro de estas bacterias que tú puedes observar, cuidado si te ponen la palabra enterobacter. Ya la tendencia de los exámenes en otros países es que te muestren imágenes, que te muestren resultados y que te muestren, por ejemplo, un antibiograma. Enterobacter tiene resistencia intrínseca a qué? Cefalosporinas, pero en el antibiograma te pueden poner sensibilidad para marcar, ¿no? La clave correcta ahí serían los sartapenes. No te confundas con enterococo, que enterococo corresponde a la familia de los cocos gram positivos, que es sensibilidad penicilina. Siguiente, te dicen: los beta-lactámicos no cubren. Mira, nuevamente te digo puesto acá, una pared
celular, una membrana celular y la proteína una penicilina. Todo lo que agarre de acá, los antibióticos, como una forma como lo prendemos así, para afuera, son los que están, ¿qué es este medio? ¿No? Es un medio acuoso. Y todo lo que está por la parte interna, medio lipídico. Cuando agarras los betalactómicos, estás agarrando acá. Ahí está, a este tipo de diana. ¿Y qué no te va a cubrir? Mira, los betalactómicos te agarran de membrana para afuera. Quiere decir que lo que está dentro no. Por ende, que no te va a cubrir los tipos intracelulares, ¿no? Te piden una pregunta más con respecto, dice, es falsa con respecto a los betalactámicos. Ignore las funciones paracelular, su principal vía de función es renal, su mecanismo de resistencia es inhibición betalactamasa, sin general son bacteriostáticos. Nuevamente dibujo nuestra pared, nuestra membrana. Si tú atacas lo que está acá, membrana o pared, lo que está dentro de la célula se va al exterior y la célula muere. Si tú atacas lo que está dentro, ADN, ARN, ácido fólico, su unidad es mayor o menor y mayor de ribosomas, lo que haces es identificas el crecimiento de bacteria, y eso se llama un bacteriostático. ¿Dónde atacan, hemos dicho, los betalactámicos? Acá, a las proteínas de unión a la penicilina. ¿Cuál sería lo falso? ¿Son bacteriostáticos? No, porque estamos viendo que es un bactericida. Destruye la pared. Acá te enseño esto, nuevamente, como parte de las bacterias, tu pared y tu membrana. Nuevamente, mira. Este medio que está acá afuera es un medio acuoso. Es un medio acuoso. Por lo tanto, todo lo que ataque pared y membrana va a tener que tener depuración renal, como neumotécnica. Este medio que está acá es más grasita. Entonces tiene que tener una depuración de tipo hepática. Todo esto, ¿se escucha? Ah, disculpa, a ver. ¿Se escucha bien ahora? Ya, disculpa, no tenía metido el micro. A ver. Y ahora. ¿Ahora sí? ¿Se escucha bien? ¿Se logra escuchar bien? Ya, a ver. Nuevamente, disculpen chicos. Entonces, antibióticos lipocelulares contra gérmenes intracelulares. Intracelular, acá tiene esa cosa. Su unidad mayor, su unidad menor, ADN, ARN y el ácido fólico. Todo lo que tengas acá, lo que ataque las unidades menor, mayor, ADN, ARN y el ácido fólico, son los mecanismos contra los intracelulares. La tetraciclina, acuérdate como nemotecnia, 30 ciclinas, va a la subunidad menor. Las quinolonas atacan la ADN girasa, acuérdate esta nemotecnia, girolonas. Y los macrólidos, ¿cómo se dice 50 en romanos? L, ¿no? Bueno, L, para que te acuerdes que van a las unidades mayores. Después de la L sigue la E, las unidades mayor ribosoma. El cotrimosazol es un antibiótico bacteriostático que se va a esta unidad. Impide la formación de ácido fólico. Directamente, no. Se va al ácido para-butirato. Esta ha sido una pregunta altamente frecuente en los exámenes de salud, de NAM y de residentado. Y tiene un mecanismo contra los siguientes: neumocistis girovechi, nocardia y estenotrofomonas. Por lo general, estos mecanismos, estos bacterias que presento son altamente resistentes, tienen mecanismos de resistencias. Pero el cotrimosazol, ¿no? Una simple sulfa, tiene competencia contra ellos. ¿Bien? Como parte de generalidades te muestro esta pequeña figura, donde estamos detallando qué antibiótico cubre contra cada uno de los demás. No lo piensas. Mira, carbapenémicos suena feo. Tiptazo, combinación. Tigecyclina contra gran negativos. Cuando tú veas alguna de estos tres, no pierdes porque cubre absolutamente todo para las preguntas de tipo de infección nosocomial. Aprovechando las claves de cada una. ¿Se sigue escuchando bien? Disculpe. Gracias. Bien. Hablando de lo que es gérmenes que afectan, ¿no? Lo que es aparatos y sistemas. Aparatos y sistemas es lo que más viene de infectología. Y en infectología vamos a lo que es el sistema del nervioso. Ojo que incluye a lo que es la meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, partes infecciosas de la médula. Preguntas puntuales. Complicación evolutiva más frecuente en la meningitis bacteriana en edad pediátrica. No lo pienses, solo hay hipoacusia. ¿Qué tipo? Neurosensorial. Si te preguntaran
¿Cuál es en el adulto? En el adulto tienes una gama de respuestas. Crisis epilépticas, si la edad, temprana edad, jóvenes, que puede ser retardo, y por último, confusiones, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta clásica que ha venido siempre? La hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? Agarramos un poco más, profundicemos. Mira la pregunta siguiente. Varón con antecedente de trasplante renal y toma de inmunosupresores. Este paciente está inmunosuprimido no VIH. Y te dicen que es meningitis. En el cultivo va creciendo coco bacilo gram negativo. ¿Cuál es la causa más probable? Cuando tienes un MEC producido por un cuadro, ¿no?, que es asociado a inmunosupresión no VIH, piensa en un germen especial, listeria. ¿De acuerdo? Te dan una serie de alternativas, mira, estreptococo, neumonía, galactiae, mycobacterium, listeria y neisseria. Neisseria meningitis es una buena clave, pero te están dando un punto acá, es trasplantado renal e inmunosupresor. No te digo que sea imposible, pero esta es la típica pregunta rebot para que marques listeria monocitógenes. ¿De acuerdo? Te voy a dar un dato más porque listeria es un germen que, que es candidato a ser altamente preguntado. Escríbelo así, de costado. Listeria. Esta es una figura de un rombo. Listeria agarra romboencéfalo. Si te ven alguna pregunta que dicen meningitis, se compromete el romboencéfalo, ¿no? Marca listeria. Y aparte, listeria agarra otra cosa. Pares craneales. Meningitis que compromete pares craneales son muy pocas. Tenemos al VIH, sífilis, pero listeria es una muy buena clave. Doctor, no sé qué es romboencéfalo. ¿Cuántos lados tiene? 4. 4 de cuarto ventrículo. Siguiente clave. Mira, te dicen indicaciones de TEN cerebral previo PL. Tú sabes que no puedes hacerle punción lumbar a un paciente que tiene hipertensión endocranial. ¿De acuerdo? Tú le ves con un fondo de ojo y tienes un papiledema. ¿Qué es papiledema? Borramiento de la papila. Así es. Doctor, no todos tenemos fondoscopio. Indicaciones de TEN. Ahora, te complico la pregunta. Es un paciente que tiene hipertensión endocranial sin papiledema. ¿Quiénes vas a sospechar eso? Esta entidad. El paciente que viene con focalidad, con un GLAJO bajo, inmunosupresión o neoplasia activa. En este tipo de pacientes, tú le vas a pedir primero una punción lumbar previo a la PL. ¿De acuerdo? El ADP, esto es literatura gringa. ADP significa adicto a droga vía parenteral. Eso lo tenemos menos frecuente en nuestro medio. Acá es generalmente la inhalada, ¿no? Pero te lo muestro porque así te lo dice la literatura, ¿no? En estos casos, ¿qué cosa tenemos que hacer? Iniciar tratamiento empírico inicialmente, con todo lo que tengas, bombardear con antibiótico, porque mientras más retrases el tratamiento de meningitis, más mortalidad tiene. ¿Bien? Siguiente pregunta, ¿en qué situación emplearía el tratamiento combinado? Bueno, estamos en el tema del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, salta a la cabeza. Pero vamos a analizar una pregunta. Mira, te dicen una faringomielitis aguda. No uses un cuadro combinado para una faringomielitis aguda. No te dice si es viral o no. La descartas. NAC por micoplasma. Doctor, para neumonía no es combinado. Micoplasma es un germen atípico. Responde bien con MD, macrolio. Meningitis aguda en paciente anciano. Nuevamente, el paciente anciano tiene una peculiaridad. Cuando piensas en anciano extremos de la vida, piensa en este germen que te dije hace un momento. Histeria, ¿no? Entonces estamos abusando que es un paciente para que podamos hacer uniones, ¿no? Inmunosuprimidos, extremos de la vida, romboencéfalo, pares craneales, ¿no? Todo lo que considera la histeria. Paciente con menopáusica, con hito recidivante, no. La hito siempre un tratamiento dirigido, si es que no tiene complicaciones. Pregunta que puede ser de memoria, ¿qué es una meningitis de Mollaret? La meningitis Mollaret, te la presento, es una meningitis linfocitaria, pero de tipo recurrente. ¿Y cuál es su agente infeccioso? Porque esta te puede venir. Virus herpes simple, tipo 2. Bueno, ya se puso, ¿no? Un varón de 43 años con signos meningios, somnoliente y con edema de papila. ¿Qué contraindicarías? Una punción lumbar por el peligro de cerebrognesia. ¿Qué tienes que pedirle primero a este paciente? ATEM cerebral. Te pueden cambiar la pregunta y te decir que el paciente no tiene papiledema, pero tiene sospecha de hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque el paciente viene con focalidad o con plasma disminuido o tiene inmunosupresión. Siguiente. Tratamiento empírico contra el paciente inmunodeprimido. ¿Qué gérmenes son los más frecuentes en meningitis? Tú tienes a la cabeza, estrepto. Siempre, no. En menores de 2 años y mayores de 20. El segundo, meningo. ¿En quiénes? En el rango que no agarra estrepto. Entonces tú vas a ir tu tratamiento dirigido contra esto. Respuesta para estrepto y meningococo,
cefalosporinas tercera generación. Le vas a añadir algo porque hay mucha resistencia. Vancomicina. ¿Se acabó tu clave? No. Mira lo que te dice acá. En inmunosuprimido piensas en listeria. Y listeria es sensible a ampicilinas. Entonces, todo eso es el combo que le das al paciente que viene con MEC inmunosuprimido. Ceftriaxona, vancomicina y ampicilina. En meningitis tienes algo importante. No solo tratas al paciente, tratas a quién, al contacto. Y la pregunta que venía constantemente es esta: ¿con qué trato al contacto? Mira, tienes al estreptococo, tienes al meningococo, que son gérmenes positivos. Entonces tú tienes que atacar con algo que impida su síntesis de pared. No vas a usar un beta-lactámico, una cefalosporina, que eso le das al paciente. ¿Qué vas a hacer? Evitar que se reproduzcan ¿qué cosa? Las proteínas de pared. ¿Atacando qué? A las estructuras ribosomales, al ADN o la ARN. Y para mnemotecnia, acuérdate de esto: RI, PAM, y sí. La rifampicina bloquea la síntesis de ARN, que es el tratamiento de elección en los contactos de los pacientes con meningitis. Te lanzo esta pregunta ahora: características del líquido cefalorraquídeo en meningitis viral. No te estoy diciendo cualquier virus, te estamos poniendo virus herpes simple. ¿Por qué? Características de un meningitis de tipo bacteriano, purulento. ¿Qué más tiene? Alta cantidad de proteínas, ¿no? Hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, ¿no? La glucosa está menos de 2%, si lo pongo menos del 50 como mnemotecnia de los 5, ¿no? Más celularidad, más de 5, más de 45 proteínas y menos del 50%. La viral se tumba todo eso y es heteroamino linfocítico. Pero cuando te pidan herpes, piensa en la clave de sangre, ¿no? Tienes una gran cantidad de matiz en el líquido cefalorraquídeo en estudio de meningitis viral. Siguiente. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Característica del líquido cefalorraquídeo en meningitis bacteriana. ¿Qué te hacen las bacterias? Te consumen glucosa, ¿no? Porque de eso viven. Entonces vas a tener hipoglucorraquia. ¿Qué hace tu sistema inmuno? Se defiende y traspasa, ¿qué cosa? Proteínas. Hiperproteinorraquia. Hasta ahí lo tenemos en claro. ¿A predominio de qué? Polimorfonucleares. Siempre, nuevamente te presento a la que te va a aguar la fiesta. Listeria es a predominio linfo con L. Y ojo, que listeria no solo te compromete acá, te suele dar un líquido claro, a diferencia de las bacterianas puras que te dan un líquido purulento. Clarísimo. La siguiente pregunta: causas de meningitis con afectación de pares craneales. Te hemos dicho listeria, pero te voy a presentar a dos más. En nuestro medio, cualquier cosa que no sepamos qué es, vamos a marcar TBC. TBC es el primo hermano de ¿quién? Paran juntos, VIH. TBC, VIH y listeria comprometen ¿qué cosa? Pares craneales. Pero tenemos otros más. No tenemos mucha estadística, es verdad, pero la brucela y la enfermedad de Lyme también están metidas. Y ojo con sífilis, que también suele afectar pares craneales. ¿Sí? Niño de 7 meses con fiebre, irritabilidad y fontanela bombada. Te está diciendo 7 meses, ¿no? Todavía no cerró su fontanela anterior. Perfecto. Esto es una infección del sistema nervioso central. Esto es una meningitis. Y mira lo que te dan: líquidos cefalorraquídeos con 110 células, a predominio de linfocitos, proteínas bastante altas y glucosa bastante consumida. Tenemos dos cosas, mira. Guillain-Barré, bueno, bótalo, ¿no? Porque es la disociación más bien. ¿Tienes meningitis viral? No, pero tienes mucha proteína. No, déjalo. Tienes dos. ¿Cuál marcas? Mira lo que te dice acá. Esto para nuestro medio, para las preguntas de exámenes, es meningitis tuberculosa. Siguiente, te dicen: ¿qué es cierto de encefalitis herpética? Mira, mayormente causada por herpes simple tipo 2. ¿Cuánta? Es la 1. Afecta con presencia de los lóbulos occipitales, ¿no? Juguemos con las claves. Herpes se asocia a qué lóbulos? Temporales, excelente. Descartas esa clave. Es causa de líquido cefalorraquídeo purulento. Esta más para bacterianas. Te quedas con dos. Una te dice que el tratamiento de elección es el aciclovir y la otra dice que la resonancia magnética es diagnóstica. La encefalitis, las infecciones del sistema nervioso central se diagnostican con PL. La resonancia solo te va a servir ¿para qué? Para ver un poco de mayor hiperintensidad en los lóbulos temporales. Respuesta correcta: el tratamiento de elección es el aciclovir. Te dice: ¿en cuál de las siguientes se observa pleocitosis en líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es pleocitosis? Más células. De arranque vas a botar ELA
y de arranque vas a usar el quirúrgico, que es todo lo contrario. Te queda Barré, encefalitis herpética y la lencoencefalopatía monocelular progresiva, como tenía que ser. Guillain-Barré es lo inverso, ¿no? La disociación celular con albúmina. Déjala. Tienes dos. La leucoencefalopatía multipolar progresiva te puede dar cualquier alteración. Cualquier alteración, salvo que leucocitosis. Respuesta correcta, encefalitis herpética. Y si lo asocias con la anterior, compromete lóbulos temporales, se asocia a qué cosa, un líquido cefalorraquídeo claro y tratamiento es al aciclovir. Tría de Osler, la pregunta se contesta, es fiebre, cefalea y focalidad. ¿A quién le corresponde? Absceso cerebral. Que justo es la pregunta de abajo. ¿Qué le doy? Ceftriaxona, metronidazol, con tiempo prolongado. Acuérdate el número, 6 a 8 semanas. Porque he preguntado el tiempo. Te ponían ceftriametro, pero para jugártela mal, el opositor del examen te ponía 4 semanas. Respuesta correcta, 6 a 8. ¿Cómo se obtiene neurocisticercosis? Tranquilo. Los huevos de Taenia solio. ¿Qué pasa si quieres la larva teniasis? ¿Ya? La ingesta de huevos por Taenia solium es lo que describe la neurocisticercosis. Para completar y puntual la pregunta, la que viene, varón de 60 años, próstata, plantado renal, cursa con rigidez de nuca, fiebre, ataxia, nistagmo y compromete pares craneales. Diagnóstico cantado, es una meningitis. Muy bien. Cursa con rigidez, germen más implicado, mira. ¿Qué estamos haciendo acá? Inmunosuprimido. ¿Qué germen se mete con los inmunosuprimidos añosos? Listeria. Tratamiento de elección, ampicilina. Dirigido, puntual, así bien. Siguiente tema. De memoria, mira. Causa más frecuente de endocarditis infecciosa sobre válvula nativa. ¿Qué dice válvula nativa? Que está purita, ¿no? Que no ha sido manipulada por nada. Aquí y en todo el mundo es el Staphylococcus aureus. Te pueden poner estafilococo dorado, es otro nombre. Te pueden poner estafilococo coagulasa positivo, porque el coagulasa negativo es el epidermidis. Y mira la siguiente pregunta, más frecuente sobre válvula protésica precoz. ¿Qué significa precoz? Antes del año. Acá ya no se mete estafilococo, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿quién va? Los coagulasa positivos. ¿Y acá quién es? Si no lo conoces con ese nombre, es el epidermidis. Epidermidis tiene una alta variación, ¿no? Está en mucho contacto antibiótico. Esta suele ser, de por sí, tiene una resistencia en nuestro mundo ahora, resistencia intrínseca, ¿a qué? A la oxacilina. Tratamiento de elección para esta, van. ¿Sí? Siguiente, te dicen estafilococo galolícticos. El galolícticos antes era conocido como el estafilococo bovis. Perfecto. Es parte de los gérmenes cuando tú ves, ¿no? Endocarditis infecciosa, tienes que asegurarte el diagnóstico. El diagnóstico es con cultivos y diagnóstico con ecocardiograma. ¿A qué se asocia? Todo perfecto, ¿no? Porque tú le vas a dar el antibiótico dirigido, el paciente, si es que hace falla cardíaca, va a cirugía, pero cuando leas el término galolíticos o cuando leas bovis, tienes que pedirle colonoscopía a ese paciente, porque este desgraciado se asocia a lesiones colónicas, ¿no? Premalignas. Microorganismos hacker, Haemophilus, Acinetobacillus, Corynebacterium, Echinella y Kingel. ¿Por qué te lo pongo? Porque los hackers causan endocarditis infecciosa de difícil crecimiento. Doctor, ¿dónde veo Echinella y dónde veo Kingella? Vas a ver en artritis séptica en niños. O sea, si tú ves un niñito con artritis séptica que empieza con fiebres, que no responde a tratamiento, pídele un ecocardiograma. Y la moda por es tanta cosa para un hacker para que sea sensible a ¿qué? A cefalosporinas. ¿Sí? Te dicen, hey, para nosotros acá ahorita es endocarditis infecciosa. En endocarditis infecciosa, presencia de trastorno de conducción puede traducir presencia de qué. Tú conoces acá tu corazoncito. ¿Mm? Viene acá el nódulo sinusal, auriculoventricular y los haces. El impulso viene así, ¿verdad? Si tú tienes algo acá, bueno, acá también va, ¿no? Algo acá que te impide eso, el retraso se enlentifica y haces ¿qué cosa? Bloqueos. Eso es sinónimo de un absceso paravalvular. Si te la pregunta te lanzara una endocarditis con algo, ¿no? Con trastorno de conducción, piensas en un absceso paravalvular y esto es sinónimo de ¿qué? De que el paciente va a entrar a sal. ¿Sí? Y justamente esa es la siguiente pregunta, ¿no? El tratamiento quirúrgico de endocarditis infecciosa tiene 3 entidades. La primera es que tenga insuficiencia cardíaca aguda,
que no resuelve. ¿Y cómo lo ves? La pregunta te va a decir, es un NIHA 4. Infección no controlada quiere decir que no responde a antibióticos. Antibióticos correctamente dados, ¿no? No responde a antibióticos. O que tengas, ¿qué cosa? Un hongo. Y prevención de embolismo. Y la prevención de embolismo va para esta pregunta. El pronóstico de endocarditis derecha es la endocarditis izquierda. La clave es mejor. Porque la circulación de la endocarditis derecha se va ¿a dónde? A pulmón. Mientras que la endocarditis izquierda se va ¿a dónde? A donde quieran, ¿no? A donde quieras. ¿Ya? Por eso el pronóstico es, valga la redundancia dentro de lo mal que es el paciente, es mejor. ¿Se escucha, verdad? Sí. Encontrar un soplo, un soplo de nuevo es criterio de Duke. La respuesta es totalmente, esto es para que te diviertas, esto es una pregunta total, esta es una premisa totalmente falsa. Los criterios de Duke incluyen ¿a qué cosa? A cultivos, ecocardio y fenómenos embólicos, ¿no? Esto es falso, no incluye. El soplo de nuevo te puede hacer intuir que puedes tener una endocarditis infecciosa. ¿Qué otra entidad te da un soplo multifocal y no es endocarditis infecciosa? Muy común, ANE. El tratamiento quirúrgico, ya lo hemos dicho, cuando tienes insuficiencia cardíaca aguda que no responde al tratamiento, cuando tienes prevención de fenómenos embólicos, o cuando es de difícil tratamiento. Con difícil tratamiento estamos diciendo que no responde a antibióticos, ¿verdad? O cuando tienes aislamiento de algún hongo. Esto va para sala. Mira lo que dice acá esta pregunta. Varón de 68 años con endocarditis infecciosa en cuyos hemocultivos se aisló Streptococcus bovis, sensible a penicilina. Tras iniciar antibiótico, ¿cuál es el siguiente paso? Excelente. Y de esta pregunta aprovecha el enunciado. Te está diciendo que Streptococcus bovis es sensible ¿a qué? Penicilina. Interesante, bonito. Esta pregunta es repetitiva. Ya sabes que el pronóstico es mejor. Fármaco de elección para profilaxis en endocarditis infecciosa. Simple, puntual. Esa es una amoxicilina. Si es alérgico a la persona, le vas a dar clindamicina. Y ahora la pregunta sería, ¿a quién le doy? Eso es cuando tienes ¿qué cosa? Manipulación de la mucosa de la encía, ¿no? El paciente que está predisponente. ¿Quién es el que está predisponente? El que ya ha tenido endocarditis infecciosa previa. ¿Quién es otro? El que tiene alguna cardiopatía estructural, como las comunicaciones, ¿no? Que producen un shunt, evidentemente, de izquierda a derecha. Esas personas tienen susceptibilidad a poder tener un nuevo episodio de endocarditis infecciosa. Y a eso tienes que darle prevención cuando haces manipulación encía. ¿Sí? Mira esta pregunta. ¿Ingresa con fiebre días previos? Disney al reposo que apareció 8 horas antes de acudir al hospital. El electroencefalograma muestra un bloqueo aurículo-ventricular completo e insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. ¿Qué estamos hasta acá? Un NIHA 4. No te lo estás diciendo, pero estamos sospechando que es un NIHA 4 porque dice que tiene Disney al reposo, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Insuficiencia cardíaca. Y aparte te dice lo siguiente, ¿no? Bloqueo. En nuestro medio, las alteraciones de conducción que eran abscesos paravalvulares. Todo esto era sinónimo de ¿qué? Cirugía, ¿verdad? Tienes que hacer el reemplazo de la válvula y el antibiograma según la sensibilidad. Si te hubieran dicho, ahí justo viene acá, positivo para estreptococos galolíticos, el siguiente paso es hacer estudio de colonoscopía porque tiene lesiones colónicas premalignas. Esto se hizo. Vamos a hacer un poco de lo que es infecciones de transmisión sexual, para tocar un poco de este tema. El PI significa, acá lo estamos recibiendo como periodo de incubación, ¿ya? Treponema pallidum. Cuando hablas de treponema pallidum, pues, estás hablando de sífilis, ¿no? Esto es este número mágico, de 2 a 6 semanas o 21 días. Y el treponema te va a dar una sífilis que puede variar, ¿no? Una sífilis primaria, una sífilis secundaria o una sífilis latente, que puede ser una latente temprana, una latente tardía. El corte acá es 1 año. ¿Ya? Mira, te he dicho que el periodo de incubación es acá 2 a 6 semanas. Este es el chancro, ¿no?
la lesión principal, es decir, primaria es el chancro. Cuando pasa la sífilis secundaria, tienes acá la lesión de tipo dérmico que compromete, ¿qué cosa? Palmo plantar. Y cuando tienes ya la terciaria, la latente, te va a dar qué cosa? Comas. 2 a 6 semanas, 4 a 6 semanas, 2 más 6 son 8 semanas. Para que la secundaria pase a una latente, ¿pasaron cuántas cuando se recupera? 2 semanas. Para que una primaria pase a una secundaria, para que se recupere, ¿cuánto ha pasado? 2. Ese es el número, ¿no? 2, 2, 2, 2 más 2, 4, 6, 2, 6, 8. Para transformar una primaria, secundaria, una latente y el periodo de incubación, ¿no? Viene una pregunta de NAM de salud, 21 días, 2 a 6 semanas para el periodo de incubación del treponema pálido. Y cuando hablamos de una secundaria, ¿no? Ustedes suponen es el exantema. El exantema de una sífilis secundaria es un máculo papular, pero que tiene la característica de comprometer, ¿qué cosa? Palmas y plantas. Aprovecha esta pregunta que te viene acá, porque la sífilis no es la única entidad que te compromete palmas y plantas. Tienes que tener siempre un diferencial. ¿Cuál es? Bueno, la riqueza es una de ellas. Tenemos muy poco en nuestro medio, ¿no? La riqueza es, mira lo que dijo, la escarlatina, el Kawasaki. Cuando veas estas alternativas, tienes que entender que sífilis secundaria no es la única que te produce un exantema maculopapular que te compromete palmas y plantas. ¿Ya? El diagnóstico de la sífilis, tú lo vas a tener, pues, un diagnóstico presuntivo, vamos a ver así, con pruebas no treponémicas y uno que te confirma con las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas, BDRL, las pruebas treponémicas, LFTA. Esta es la de mayor especificidad, ¿verdad? Esta es parcialmente sensible. Muy bien. ¿Y por qué te pongo esta pregunta? Porque hay causas de falsos positivos. Esto que ven acá es falso positivo. Y para un falso positivo, para un BDR, le puedes tener en forma aguda o en forma crónica. Mira, causa de falso positivo agudo de prueba no treponémica. Siempre cuando tengas algo de enfermedad que involucre, ¿no?, la esfera sexual, piensas en VIH. ¿Ya? Un VIH en su etapa retroviral aguda te puede dar un falso positivo de un BDRL. Doctor, ¿es la única? El herpes. Y los adictos a drogas. Son los que te pueden dar cosas, falsos positivos de estas pruebas. Todo lo contrario piensa cuando veas causas de falso positivo en paciente crónico. Cuando veas esto vas a pensar en algo inmunológico. Y en los inmunológicos en nuestro medio es SAF, LES y AR. ¿De acuerdo? La respuesta, ¿no? La mención de fisiopatología a esta pregunta es la siguiente. ¿Qué detecta el BDRL? Te va a sacar y detecta las células con ergosterol y cardiolipina. ¿Qué te suena cardiolipina? Cuerpo anti-cardiolipina. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas que es un cuadro crónico, cuando una positividad para BDRL, un paciente que no tiene síntomas, ¿no?, para sífilis, piensas en cronicidad por algo autoinmune. Cuando veas un BDRL positivo, un paciente que no tiene nada para sífilis, piensas que es un falso positivo por VIH en la cabeza. ¿Ya? Y te presento esta malaria, porque la malaria tiene esta peculiaridad también de pertenecer a ¿qué? Al complejo ergosterol, carroletina no, lecitina. ¿Ya? Y ahí se mete. ¿Treponema pallidum puede cultivarse en vitro? La respuesta es no. Al igual que ¿quién? Mycobacterium leprae. ¿Por qué? Porque el medio de cultivo, ¿qué es el Treponema pallidum? No es una bacteria, acuérdate, ¿no? Es una espiroqueta. Y el aislamiento de una espiroqueta no requiere medios especiales. ¿Qué requiere? Campo oscuro. ¿Sí? Características de la linfadenopatía en sífilis. Bueno, has tenido, digamos, es un paciente que tiene un contacto con alguien dudoso, ¿no? Y después se contagia después de más o menos un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, de la característica de sífilis. El sífilis es el chancro duro. Y tienes que diferenciarlo del chancroide. ¿Por qué? Porque este es todo lo antónimo. Este suele ser bilateral. Este suele ser, ¿qué cosa? La característica principal.
no doloroso. ¿Ya? Y luego que tienes acá, firme. Y la úlcera es limpia. Doctor, ¿qué otra enfermedad me da una úlcera limpia con estas adenopatías? UTA. Pero la UTA no te basa en la ingle, ¿no? Eso te basa en ¿dónde? En la zona de los miembros inferiores, las zonas de picadura. ¿Sí? Solo como para hacer asociaciones. Clamidia, te dice acá, puede estar involucrado en los siguientes exceptos. Clamidia, sífilis, están dentro de la esfera de lo que es enfermedad de transmisión sexual emergentes en nuestro medio. Previamente no se tenía tanta prevalencia como ahora. Y mira, te presento una conjuntivitis neonatal, infecciones urogenitales, linfogranuloma venérea y chancro blanco. ¿Cuál es? No la dudes. ¿Cuál es el agente de este? Ducreil. Bien. Aprovecha las alternativas. Conjuntivitis neonatal. ¿Por qué? ¿Has visto estos niñitos que nacen con los ojos rojos y le dan profilaxis, no? Acá va. ¿Cuál es el término? Si dice niñito que nace con ojos rojos y que le dan unas gotitas de profilaxis, una mamá que ha tenido pues, una esfera sexual no muy bien cuidada, esa es clamidia. Infecciones urogenitales se asocia con quién? Clamidia con ureoplasma. Y esas dan qué cosa? Un examen del examen de orina, donde tienes una orina alcalina. Y linfogranuloma venéreo, excelente, pero tienes que tener que es clamidia, y tienes una variante, L1, L3. Solo por maldad en un examen te pusieron L5. Y la pregunta, la clave es estar acá. No, hablando del linfogranuloma venéreo. Para esta pregunta, la respuesta correcta es la 4. Prueba diagnóstica para lesión para la infección del sistema nervioso por treponema. La infección por la neurosífilis, ¿no? Estamos hablando acá. Te dije que hay dos medios de elección, el BDRL y el FTA. El FTA es más específico, tiene mayor potencia diagnóstica, pero lamentablemente la clave en este tipo de pacientes es la BDRL. Y acuérdate acá, termina en RL, LR, ¿no? Para hacer el diagnóstico de infección por neurosífilis. Ah, mira lo que te decía atrás, ¿no? Característica de la linfadenopatía en chancroide. Si tú te memorizas, si tú te aprendes cómo es el chancro duro y te lo diferencias del chancroide, sale a luz, porque los dos son antónimos, ¿no? En uno tenías una adenopatía bilateral, dolorosa, y la úlcera limpia. Los chancroides, todo lo opuesto, es un antónimo. Suele ser unilateral y esta sí, duele a patadas. Etiología del linfogranuloma venéreo, cual estamos hablando acá, clamidia trachomatis, y los cipos, los serotipos tienes que ver acá, L1 y L3. ¿Sí? Esa es la entidad. Guarda, no, ¿por qué voltear la hoja? Acá hay unas dos cositas que te voy a hablar de sífilis. ¿Ven? Vamos a tocar así, temprano y puntual. Secundaria, tardías, sífilis latente, temprana y tardía, terciaria. Cuando te digan el término terciaria, cuando te digan el término terciario, tú automáticamente vas a pensar en esta palabra, gomas. Cuando te den el tiempo de sífilis, para la temprana o tardía latente, tú vas a tener 1 año. Y cuando te digan secundaria, tú vas a afectación de palmas y plantas. Divídelo así bonito porque el tratamiento es dirigido. Esto de acá se trata igual. Esto de acá tiene un tratamiento y cuando tienes neurolúes es otro tipo de tratamiento. Acá generalmente es una sola dosis. Acá son 3 dosis, pero de lo mismo. Y neurolúes vamos a ver que tiene determinado acuosos. ¿Ya? Tenlo así para la siguiente que se viene. Ahora sí. Etiología del granuloma inguinal. El granuloma inguinal
es conocido como una enfermedad llamada donovanosis. Doctor, ¿cuál es más contagiosa? Esta, desgraciada. La donovanosis es un bistec, es un gran granuloma y que lastimosamente no duele, ¿no? ¿Cuál es su agente causal? Klebsiella granulomatosis. Y esta es altamente contagiosa, mucho más que el sífilis, y si lo pones así, mucho más que el chancroide. ¿Ya? Exantema cutáneo en sífilis secundaria, le hemos visto que es un exantema maculocutáneo que compromete palmas y plantas. Ya lo has dicho, hay otras entidades que también dan esta afectación que no son sífilis, ¿no? Que tenemos acá a las riquecias escarlatina y Kawasaki. Muy bien. Lesión del herpes genital. El herpes genital, cuando tú ves la palabra herpes, asocia a vesículas. Y este arde, duele, quema, incomoda, y que suelen confluir. Doctor, ¿hay alguna forma de prevenir el herpes genital? Sí. Hay algunos, no lo tiene nuestro medio, que son los preservativos que vienen en forma de ropa interior, ¿no? Porque el herpes es contacto con estas vesículas que están en estas zonas. Cuerpos de Donovan, hemos hablado de la donovanosis. Etiología, Klebsiella granulomatosis. ¿Y qué ves acá? La biopsia de los cuerpos del granuloma inguinal. Es una amplia lesión llena de ¿qué? Polimorfo, ¿no? Granuloma M, donovanosis, bueno, N, si juntas es MN. ¿Ya? Lo que te puede preguntar, ¿qué es un cuerpo de Donovan? ¿Qué es el resultado del granuloma inguinal por una biopsia? Y mira, justo lo que te decimos acá, es un granuloma bastante feo, ¿no? Es una gran úlcera con bordes limpios, que a diferencia del sífilis no te suele dar ganglios, pero que es indoloro, ¿no? Que conlleva que sea indoloro, que muchos de estos pacientes no vayan a buscar una ayuda en estos casos, ¿no? Bien, divídelo. Tratamiento de sífilis, porque esta sí viene, generalmente te han venido 2 o 3 preguntas en todas las especialidades, ¿no? Para ENAM, para todos los tipos de grupos, para ENAM, para salud, para residentado. Tienes acá. Cuando veas sífilis y quieras darle tratamiento, agrupo la par. Hazle una línea. Porque esto es una sola dosis. ¿De qué tipo? De penicilina. Y grábate, esto es benzatínica. ¿Por qué? Porque para la sífilis tardía es lo mismo. Pero acá ya no le das una dosis. En la anterior es una sola, ¿no? Acá le vas a dar 3 dosis. Que se reparte en semana 1, semana 2 y semana 3. Qué fácil. Neurosífilis. Para que no haya ya vaivén con esta pregunta. ¿Qué hay en nuestro cerebro? Agua, líquido cefalorraquídeo, sangre. ¿Qué es esto? Medios acuosos. Por lo tanto, el tratamiento de neurosífilis va a ser una penicilina de tipo acuosa. ¿No? Cuando veas acuosas, cristalina, procaínica, acuosa, ese es el tratamiento dirigido de neurosífilis, ¿no? Como mnemotecnia para agrupar en esta enfermedad. Cuando veas de la primaria, la secundaria, la latente tardía, piensa en las benzatínicas. ¿Cuánto dura este tratamiento? Como mínimo tienes que darle 14 a 21 días. ¿Sí? Partes blandas. Es un tema que ya está en poco desuso, ¿no? Digamos, la forma de preguntar partes blandas se ha visto disminuida porque ya no suele presentarse, ¿no? Pero nuestro medio, nuestro país, sigue la tendencia que también pueden seguir en otros países vecinos. Y esta es una pregunta que yo le pondría, si fuera opositor del examen, te pongo esta pregunta. ¿Tú sabes que Pseudomonas aeruginosa está relacionada con qué? Con infección intrahospitalaria, ¿no? Pero tienes 3 entidades más que Pseudomonas te va. Y Pseudomonas tiene que tener algo, una puerta de entrada, una lesión. Y te pongo estas 3. El ectima gangrenoso, la foliculitis del jacuzzi y lesión penetrante. Esta es una pregunta de subespecialidad que vino. Y bueno,
las preguntas de subespecialidades son candidatas a ser preguntas de examen de especialidad ahora. La foliculitis del jacuzzi vino como ¿no? La pregunta del enunciado de una pareja que acude a una de estas zonas recreativas y que empiezan con una prurito intenso, que cambia a dolor y que hacen celulitis. Eso es una foliculitis del jacuzzi después de tener contacto con aguas contaminadas, que se da en estos casos por pseudomonas aeruginosa. Parte de la diferenciación de las partes blandas, cuando tú veas infección de partes blandas, tienes que ver las capas, ¿no? De la piel. Acá tienes una epidermis, dermis y subdermis con el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Erisipela es algo bonito, generalmente es estrepto, por lo general. Celulitis es algo más feo, bordes irregulares, que compromete más profunda. Este es un estafilo hasta demostrar lo contrario. Y como compromete más, es más feo, se va hasta acá. Compromete todos los estratos de la dermis y se va hasta el tejido celular subcutáneo. En cambio, una erisipela, generalmente por estreptococo, Diógenes, se va hacia dónde? Hacia la zona inicial, a la dermis. ¿Bien? Bien, sin pregunta. Listo. Etiología de la escaldadura estafilocócica. Esta es una pregunta un poco difícil de memoria. Si te lo preguntas, es el estafilococo, pero que tiene una peculiaridad. Es el estafilococo fago del grupo 2. ¿No? Ese es el nombre de esta etiología, la escaldadura estafilocócica. ¿Cuál es lo peculiar? Esto es fulminante. Si no lo tratas, la persona puede fallecer porque tiene alta cantidad de mortalidad. Y no es por la acción misma de la bacteria, es por la acción de tipo toxina. ¿Sí? Complicaciones de las infecciones faringeas por estreptococo. Estreptococo generalmente se va ¿a dónde? A la esfera del otorrinolaringología, ¿no? En garganta. Y tienes dos complicaciones importantes. Ya las has estudiado, ya las sabes, es una glomerulonefritis postestreptocócica. Excelente. Pero tienes una más fea, es la fiebre reumática, que se asocia a carditis, ¿no? Corea. Bien. ¿Por qué te pongo esta pregunta? La clave es esa, fiebre reumática. También puede ser glomerulonefritis, porque cuando hay afectación dérmica, el estreptococo, cuando va a la esfera de otorrino, garganta, te puede dar glomerulonefritis o fiebre reumática, cualquiera de las dos. Pero cuando el estreptococo compromete piel, jamás, pero jamás va a ir a fiebre reumática. ¿De acuerdo? Puede virar a glomerulonefritis, pero ya no llega a fiebre reumática. Y eso se ve en pediatría, ¿no? Es una pregunta que te puede venir en esa área, que compromete pediatría, que compromete infección y te agarra, ¿no? Lo cual no sería una complicación de estreptococo por una infección de otorrinolaringológica de estreptococo, de una vez que ha comprometido piel, jamás se hacen, o no está descrito fiebre reumática, pero sí pueden virar a glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Sí? Factor de resistencia a estreptococo piógenes. Cuando hablamos del factor de resistencia, de los mecanismos, te dije, ¿no? Los gram positivos hacían mutaciones acá, en la PBP. Hacen mutaciones. Como es una proteína, el estreptococo es una alteración en las proteínas. Esta proteína, de las múltiples que están acá ancladas, es la proteína M. Te voy a dar el datito de cómo hacen los gram negativos, que también tiene acá su PBP. Esto lo hacen por codificación de plásmido. Y el plásmido lo va a virar a unas tres cositas. O es un germen BLE, o es un germen C, o es un germen BLEA, ¿no? Los plásmidos ocasionan esto en los gérmenes gram negativos. En cambio, la mutación puntual para el germen gram positivo es sencilla. Te vas acá, modificas esto y la bacteria se hace resistente. Las que son codificadas intranuclearmente, ¿no? Por material genético, son los gram negativos. Por eso son más dañinas en el ámbito intrahospitalario. Pero pregunta de memoria, ¿cuál es la proteína que está el factor de resistencia implicado para el estreptococo piógenes? Se llama proteína E. ¿Sí? Tratamiento de celulitis y erisipela. Ambas son infecciones de la estirpe de parte blanda. Ya sabes que erisipela es totalmente bien localizado, bordes definido, y celulitis es más profundo que llega al tejido celular subcutáneo. La pregunta acá está incompleta. Tienes que decir dos ramas. Entonces, es una no supurativa
pues una supurativa. Te pueden marear con el número de leucocitos, eso no te tiene que importar. Te pueden poner 25.000, te pueden poner 35.000, te pueden poner 11.000. Y lo que te tienes que decir es que si es supurativo o no, porque ahí está el diagnóstico, ahí está la respuesta a esto, ¿no? ¿Le puedes dar de alta con vía oral? Excelente, le puedes dar. Se tiene que hospitalizar y le das tratamiento endovenoso. Por eso la pregunta estaba incompleta, ¿no? El tratamiento dirigido a cada una de ellas. Por lo general, si te digo que es amoxiclav, es un tipo de penicilina, estamos hablando de strepto, ¿ya? En este caso, y el piógenes. Y hablando de eso, ¿a qué grupo pertenece el piógenes, de acuerdo? Para retomar, es un beta hemolítico del grupo A, ¿no? Del grupo B, ¿quién era? Agalactiae. Muy bien. Siguiente pregunta. Acá si nos tenemos un rato. Varón de 46 años, adicto a drogas. Presenta fiebre, escalofríos, confusión, dolor intenso en mano izquierda sin claros signos de flogosis. Taquicárdico, taquipneico, hipotenso, 25.000 leucocitos, creatinina 2. Te lanzan una... ¿Qué botas? Erisipela. Esto no te mata, esto no te hace daño. Celulitis por micobacterias. Acá hablas de generalmente cuando compromete qué cosa. Los miembros inferiores para posterior, ¿no? Y también dolor de Bacin. No es. Te dicen que es en la donde mano. Y te quedas con 2. Gangrena por Clostridium y fascitis necrotizante. ¿Qué marcas? Esta pregunta viene netamente con lo que es memorístico de cómo ha venido. No ese es el paciente robot que decimos. Cuando te digan el término gangrena, generalmente es por un anaerobio, esto crepita. Y cuando te digan el término fascitis, que es de la clave correcta, te van a decir esto, mira, dolor intenso sin claro signo de flogosis. ¿Qué es esto? Una desproporción, ¿no? El paciente, de lo que tú ves y de lo que el paciente te dice. Esa desproporción, el paciente se queja, es un dolor incontrolable, pero tú no ves la celulitis, eso es fascitis necrotizante. Ese paciente tiene que entrar ¿a qué? A limpieza quirúrgica. ¿Cuántos acaban a trauma tú? ¿Eh? Ese es su chamba, asegurarse eso. Porque mientras más tiempo retrase la limpieza quirúrgica, más se va derechito a la muerte. Te presento actinomicosis porque es una pregunta que ha venido, es una germen del estilo de que anaerobios. Hace algunos años estuvo de moda los anaerobios porque los anaerobios fueron utilizados con qué fines? Bioterrorismo. ¿Eh? Acá no tenemos mucho de esto, ¿eh? No mucho documentado. Pero cuando tengas de la palabra actinomicosis, acuérdate ese, es el que simula una TBC ganglionar. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? Estrófora, ¿no? Lo que agarra actinomicosis le encanta morder, por alguna razón le encanta morder la piel del cuello. No sé por qué, como algunas personas. ¿Y qué te hace? El absceso submandibular. Es clave, ¿no? Esta pregunta cuando la veas, absceso submandibular, la clave o es actinomicosis o es TBC. No hay TBC, doctor, actinomicosis. ¿De acuerdo? Esa es la clave dirigida por anaerobios. Y listo. Infecciones intraabdominales y enterobacterias. Se logra escuchar bien, ¿verdad? Excelente. Cuando hablamos de infecciones de la estirpe intraabdominal, acabas de encontrar un término que has preguntado hasta el cansancio, diarreas. Y esto te puede venir, al menos estas tres, en ciencias básicas o en infecto. Enterotoxinas, neurotoxinas y citotoxinas. ¿Correcto? La más fácil, neurotoxinas. Cuando tú veas este prefijo neuroalgo, neurotoxina, neuroinmunológico, ¿no? Es porque es el centro regulador de algo. ¿Centro regulador de qué? Del vómito. Aquí van las neurotoxinas. Cuando hablas de diarreas enterotoxinas, enterocito, ¿no? Intestino, ¿qué cosa? Delgado, te da un tipo de diarrea, no inflamatoria, es un tipo de cosa. Botas agua, botas electrolitos, te deshidrata. Porque la diarrea inflamatoria es esta, de las
citotoxinas, que te dan ¿qué cosa? Sangre, ¿no? De los que están acá presentes, de lo que te voy a presentar, acuérdate que neurotoxinas obedece a estas dos, Estafilococo aureus y Bacillus cereus. Y cuando veas una enfermedad diarreica por neurotoxinas con Estafilococo aureus, la clave, la pregunta que te van a decir en el examen es la clásica. Caliwarma, que estaban tomando su vaso de leche y se van en diarrea en menos de 10 horas. Ese es Estafilococo aureus. ¿Ya? Y cuando te vean, salud, el Bacillus cereus, eso está en el chifa. Ese es el arroz frito. Ahí está Bacillus cereus. ¿Ya? Y neurotoxinas, acuérdate que cuando uno piensa rápido, lo hace rapidísimo. Te vas en diarreas en menos de 6 horas. ¿Ya? Cuando te vas a hablar del otro estilo de citotoxinas, estas son las diarreas que te vienen sangre. Doctor, sangre con S de Shigella. ¿De acuerdo? Hay tipo de E. coli que tiene una toxina Shiga. Excelente, E. coli toxina Shiga. Para complicarte y solo para molestarte, te van a pedir la especie. H7 o 157, ¿no? Acá le faltó el. Ese es el estilo. Causa más frecuente de la diarrea del viajero. Para los que dominan inglés, ¿cómo se dice viajero en inglés? E. coli entero con T, toxigénico. ¿De acuerdo? Esa es la causa más frecuente de diarrea del viajero. ¿Lo tenemos nosotros? No. Eso viene digamos, el turista, ¿no? El que viene acá, pero. Acá es PI, perdón. Es periodo de incubación de intoxicación alimentaria. Cuando tienes intoxicación alimentaria, ¿qué estamos hablando? Neurotoxinas. ¿Quiénes te dije que eran las dos responsables? La toxina Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus, ¿no? ¿En cuánto tiempo te vas en RS? En 1 a 6 horas. Y la pregunta clásica que es, digamos, la pregunta clave que es comunitaria, la agarra en grupo, porque en grupo están comiendo lo mismo. ¿Sí? Alimento implicado en Bacillus cereus, acuérdate que es el arroz frito, y eso lo vemos en cada esquina de esta ciudad, en los populares chicos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el Bacillus cereus es termoresistente, por eso te lo pongo, ¿no? Termoresistente. Causa de diarrea acuosa. Cuando nosotros estudiábamos los gérmenes, ¿no? De las enterobacterias, las diarreas acuosas, para diferenciarlas, mira, cuando se te va el agua, ¿qué te da? Te da cólera, ¿no? Rabias. Eso es, Vibrio cólera es causa de diarrea acuosa. Doctor, está su primo, la entero toxigénica. La tóxica te da cólera, la acuosa te da una diarrea de tipo acuosa. ¿Y quiénes te dan la diarrea inflamatoria? Esto es de la sangre, con S de Shigella. ¿Es la única? No. Tienes a Salmonella y tienes a Campylobacter. Y cuando ataques estas, Campylobacter te van a decir algo. Aves. ¿Ya? Y cuando tienes Salmonella, ¿qué te van a decir? ¿Qué pone el ave? Huevo. ¿Qué le echas a tu pan con huevo algunos? Mayonesa. Ahí se mete. Aprovecha esta clave porque mira, en algún momento te pueden preguntar un virus para hemolíticos. ¿Ya? ¿Y esto qué se asocia? ¿Esto qué se asocia? Agua estancada. Los bulíficos, los parahemolíticos están ahí, en el agua estancada. ¿Sí? Seguimos. Mira, infecciones por dentro, ¿no? Estamos hablando de qué tipo. Diarrea. Aunque no lo crean, viene bastante esta cosa. Principal factor para infección por Clostridium difficile. Vamos a hacer un poquito. ¿Qué es Clostridium difficile? Es un anaerobio. ¿De qué tipo? Bacilo, coco, positivo, negativo. Es un bacilo. Gran positivo. Vamos a aprovechar esta clave, ¿ya? Los bacilos gram positivos obedecen a esta nemotelia. Acuérdate de este grupo de reggaetón. Plan B. Que cantan música de etiología determinar, porque no se entiende lo que dice. Etiología razonar. Clostridium produce ED, esporas, anaerobio, pero no es ramificado. Clostridium es un bacilo gram positivo que tiene esporas, es anaerobio, pero no es ramificado. De todas estas,
Acuérdate de nocardia, porque nocardia no tiene ni miércoles. N de no tengo nada, nocardia. ¿Bien? Como para acordarnos un poco de los bacilos graneativos. Este es un tipo de tipo anaerobio que tiene esporas. Este es un de tipo ramificado, igual que la listeria. Aprovechemos, disculpa, me explayé con esto. Ah, perdón. Plan B. ¿Ya? Acá. Nocardia, no de nada. Y listeria que tiene apenas un poco de... Perdón. Acuérdate de esa anatomía clan B para acordarte cuáles son los bacilos gram positivos y que este música ratón hace etiología a razonar, ¿no? Y ahí vas viendo una por una. El principal factor para diarrea por Clostridium difficile es que tú hayas usado antibióticos. ¿Se puede o todavía? Sí. No correspondía a eso, me explayé un poquito. Dentro de los que es la estirpe de Clostridium, acuérdate que tienes dos antibióticos. Tienes las cefalosporinas y tienes la clindamicina como causa de diarrea por Clostridium. O sea, alteras la flora intestinal y el Clostridium empieza a ganar territorio. Esta es la más frecuente, pero esta es la más implicada. ¿Por qué? Porque en nuestro medio es mucho más fácil conseguir cefalosporinas que clindamicina. ¿Sí? ¿Y cómo es el diagnóstico? Clostridium, que te he dicho que eso es un bacilo nativo que tiene esporas y fabrica, ¿qué cosa? Toxinas. Y esas toxinas las tienes que ver, ¿qué cosa? En heces. Así es el diagnóstico de Clostridium. Sencillo. ¿Y cuál es el tratamiento? Acá tienes algo importante. ¿Y qué presentación? ¿Endovenosa? Jamás. Oral. Y si te preguntan el por qué vancomicina vía oral, porque esta no se absorbe fácil. Cuando todo lo que te tenga como toxinas, la toxina está nadando. No te conviene que tengas un antibiótico que se va a reabsorber rápido. La vancomicina oral tiene una baja biodisponibilidad, ¿de se absorbe poco en el intestino. Y eso es lo que lo hace el tratamiento de elección, ¿no? Que ayuda a arreglar las toxinas porque no se absorbe fácilmente. Y el tratamiento, cuando ya no has dado vancomicina oral, le puedes añadir ¿qué cosa? Metronidazol. Si aún así tu paciente no mejora, llamas al cirujano. ¿Cuántos acá quieren ser cirujanos? Bueno, para que veas que una simple diarrea de Clostridium difficile te puede llevar ¿a qué? A una colectomía subtotal con preservación de recto. Esa es la clave. Eso viene en el año cuando yo postulé. Colectomía subtotal y preservación de recto. Esa es la clave. Memorízala porque es netamente una pregunta de banco, una pregunta de memoria. Colectomía subtotal con preservación de recto. Si no te dicen preservación de recto, no lo marques. ¿Bien? Muy bien. Causa de colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. Qué bonito. Este es el shoot, ¿no? Acá tienes qué cosa. La E. coli. Mira, mira. S, H. S, H. ¿Qué es esta? E. coli entero, la toxina Shiga, y esta es la entero hemorrágica, ¿no? Causa de colitis hemorrágica. Cuando hablamos de qué? De E. coli. Si te hablan no de un síndrome urémico hemolítico, si te vamos a hablar en un adulto, para hacer una analización, esto es un PTT, ¿no? En el adulto. Esto es para niños. Hasta aquí con lo que es las E. colis. Ahora mira lo que te presento acá. Te presento a la tifi, a la salmonela. Tienes tifi y tienes paratifi. ¿Cuál es el que te debe asustar? La inocente, la paratifi. Porque si tienes diarrea por paratifi recurrente, tienes que descartar la inmunosupresión con VIH. ¿Y la rociola tífica quién aparece? En esta, en la salmonela tífica, ¿no? Que es un exantema asalmonado, tronco. Tifi, dos letras. Aparece a la segunda semana o al finalizar la primera. ¿De acuerdo? Y la salmonella tifi tiene una peculiaridad, ¿no? ¿Qué es la salmonella? Es un bacilo gram negativo, los nuestros, ¿no? ¿Fermentador o no fermentador? Fermentador de glucosa, ¿de acuerdo?
lo que te fermenta, disculpando la gramática, lo que te fermenta y lo que te llega, te cae mal. Vede y te hace hígado, bilis. Acuérdate eso porque el reservorio del portador crónico de salmonelosis es la vía biliar. ¿No? Es la vía biliar. Quiere decir que es posible encontrar una colecistitis no litiásica por salmonelosis. Por supuesto que sí. Complicaciones de salmonela. Oye, la salmonela es un cuadro que te da una diarrea acuosa y que puede virar inflamatoria, ¿no? ¿Y por qué se puede complicar? Porque tienes dos cosas. Salmonela, en la tercera semana más o menos, aproximadamente, te puede dar dos cosas. O te perforas o te da hemorragia digestiva. Y esas son las complicaciones que tienes que tener en cuenta con una salmonelosis. Cuando has tenido estas cosas, nuevamente tienes que llamar a cirugía de emergencia. Este paciente va a restitución. Bien. Vamos a ver un poquito antes de que cambies de salmonela, para enseñar algunas cositas. Cuando hablas de salmonelosis, tienes que ver dos cosas. Miren, ¿cómo te lo explico? Ya está. Diarrea y complicaciones. Porque eso tranquilamente te da una diarrea que te deshidrata, ¿no? Te lleva a la deshidratación. ¿Qué otra tipo de enterobacteria te lleva a una deshidratación severa? El Vibrio cólera. ¿Ya? Son las dos que te llevan a una deshidratación severa, si es que no las tratas. Y las complicaciones son complicaciones de estirpe quirúrgicas. La perforación y la hemorragia digestiva son complicaciones quirúrgicas de la salmonelosis. Y un punto aparte que ya lo hemos tocado acá, que se almacena ¿en dónde? En bilis. Salmonelosis tiene buena respuesta que a ciprofloxacin. ¿Bien? Listo. Listo, por favor. Muy bien. Sigamos jugando. Mira, sí conocen a Campylobacter jejuni, ¿de acuerdo? Es una que se ha asociado con ¿qué? Con sangre, ¿no? Diarrea de tipo inflamatorio. Y cuando veas Campylobacter, ¿qué te van a decir? Aves. ¿Cuál es la complicación inmunomediada de este Campylobacter? Se describió en el año 2019 los primeros casos acá en Perú, que era notificación inmediata. ¿De qué te estoy hablando? Del síndrome de Guillain-Barré. ¿Asociado a qué? Campylobacter jejuni. Artritis reactiva. Márcala, por favor. Porque la artritis reactiva se asocia con cualquier cosa que te dé diarrea, salvo con una, excepto, ¿quién? La más frecuente, E. coli. Si te preguntan cuál de las enterobacterias no te asocia con artritis reactiva, marca E. coli, a pesar que es la más frecuente en todas. ¿Sí? La toxina colérica actúa sobre el enterocito, activándola. ¿Qué te dije que hacía el cólera? Cosa, ¿no? Cuando se te lleva el hambre te da cólera, ¿no? Cosa. Adenilato, clas. ¿Qué hace este tipo de anilciclasa o adenilatoxiclasa? Cuando tú tienes tu enterocito, con bonito acá tus vellosidades, amplifícalo y vas a encontrar esto. Acá tienes transportadores de ¿qué? Sodio, cloro, que dependen de esta enzima. Como lo bloqueas, no se absorbe, el agua sigue con los solutos y pierde esa agua. Ese es el mecanismo de la diarrea acuosa cuando hablamos de toxina de cólera. ¿Sí? Tratamiento de clostridium difficile hemos dicho que es vancomicina bioral. Si no responde, le agregas metronidazol. Y si no, va a una cirugía, ¿no? Con preservación de recto. Hemos dicho por qué era la vancomicina oral, porque tiene poca disponibilidad, ¿no? Biodisponibilidad. Muy bien. Para completar, qué bonito. Mujer de 40 años. Fiebre, dolor lumbar derecho, 25.000 leucocitos, pon la cifra que quieras. Y litiasis colariforme por ecografía practicada. Diagnóstico. Está hablando de un síndrome misional agudo, ¿no? Acá. Complicado, ¿no? Mira, el dolor lumbar derecho. Eso en todo el medio es un hito.
pero te están dando algo importante, ¿no? Cuando aún ahí tú tienes signos de complicación, ¿no? Cuando tú sospechas que hay una complicación, ¿qué le llamas una complicación? Voy a tocar un poquito de tú. Y tú es sencillo, y por alguna razón todos caemos. Cuando una I tú tienes que ser que si es complicada o no complicada, ¿sí? Sencillo. ¿A qué le llamas complicación? Cuando tienes un defecto anatómico o funcional que va a comprometer a la vía urinaria. ¿Sí? Listo. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Qué te lo dice? Porque cuando tienes alguna complicación, te está diciendo que es dolor lumbar. ¿Qué te está agarrando el paciente? Litiasis colariforme. O sea, tú cuando tienes una sospecha, si la pregunta fuera de otro sentido, es cuando tienes un oído y tienes sospecha de complicación, te tienes que meter ¿qué cosa? Recoro. Y te muestra litiasis colariforme. Porque este se asocia a un germen que empieza con P, Proteus. Doctor, si el paciente no fuera mujer, fuera varón, y agarro Proteus, ¿qué pienso? Sea de vejiga. Proteus, ¿qué te hace? Al igual que los otros que dije, orina alcalina. La orina alcalina es una orina, vamos a llamarla así, una orina paraneoplásica. No debe estar presente. ¿Ya? Y se asocia a qué tipo de cáncer? Cáncer de vejiga. ¿Ya? Eso es que si que fuera varón, no confundamos el sexo. Muy bien. Mira, varón de 53 años, quien ingresa por neumonía adquirida en comunidad. Saca del jugo a todo, ¿ya? Si ingresa por neumonía adquirida en comunidad, ¿qué significa? Que al menos su CUR, estamos familiarizados con el CUR, ¿no? Que es más de 2 puntos, ¿no? Para que ingrese. Si no, va a tratamiento en casa. Mira, le han dado cefalosporinas. Tras 4 días, cursa con proceso diarreico. ¿Cuál es el microorganismo implicado? Pregunta sencilla. Diagnóstico, toxina en heces. Tratamiento, vancomicina vía oral. ¿De acuerdo? Altamente preguntable. Memoria, sencilla. Zoonosis. Acá te voy a explicar un poquito, mira. Voy a aprovechar esta cosa. Mira, para entrar a zoonosis, vamos a hablar un poquito de antibióticos así rapidito, mira, relámpago nomás. Preguntas puntuales, preguntas rápidas. ¿Qué tienes acá? 2 bacterias. Positivas, negativas. ¿Por qué? Por la pared celular, ¿de acuerdo? Todas tienen en común esto, pared membrana. Todas tienen en común ¿qué cosa? Una subunidad menor, 30S, una subunidad mayor, 50S. Todas tienen en común ¿qué cosa? ADN, para las dos, ¿no? Y ARN. ¿Y acá tienes qué cosa? Ácido fólico. Muy bien. Perdón. ¿Por qué te agarro en zoonosis? Porque zoonosis va bien con tetraciclinas, ¿ya? Y macrólidos. Entonces vamos a tocar acá. ¿Dónde están estas unidades? Acá. Mira, la subunidad menor ribosomal es la 30S. Como mnemotecnia, ¿qué te dije que era? 30 ciclinas, para decirte que ahí va. Pero aquí también se unen los aminoglucósidos. A la 50S, ¿quién se unía? MD, grande, macro, macrólidos. A cada uno. ¿Cómo se dice 50 en romanos? Linesolido. ¿Ya? ¿Quién se une acá también? Como L, cloranfenicol. ¿Por qué te lo estoy poniendo? Porque cualquiera de estas es activo frente a zoonosis. La tetraciclina, los aminoglucósidos, los macrólidos, el inesolit en menor proporción y cloranfenicol se usa. ¿Ya? Se pueden usar. El cloranfenicol está en desuso porque si te preguntan en pediatría se asocia con el niño bronceado, el niño gris. ¿No? Una de las complicaciones es cloranfenicol. Macrólidos, linesolit se van a las 50, los aminoglucósidos y las tetraciclinas a la unidad menor, 30 ciclinas, ¿no? Como mnemotecnia. Cuando tú afectas las unidades ribosomales, impides que se produzca, ¿qué cosa? Material proteico, ¿no? Que se van acá, a los mismos ribosomas, al complejo de Golgi. O sea, son bacteriostáticos. ¿Todas? No. La que se va de esta es los aminoglucósidos.
que son, ¿qué cosa? Bactericidas. Todo lo que está acá afuera es un medio acuoso, por lo tanto, esto tiene depuración renal. ¿Quién atacaba las paredes? Vancomicina. Ahora sabemos por qué vancomicina se titula renal. Todo lo que está por acá, por abajo, ¿en qué medio está? Liposoluble, ¿no? Juguito. Eso tiene hepática. Entonces tienes que tener cuidado cuando des esto, ¿no? Con la función hepática. Ahora sí, arrancamos. Medio de crecimiento de Bruselas. Bruselas de las nuestras. Miren, RU. ¿A qué te suena RU? Ruiz Castañeda. ¿Y quién es la Brusela? La Brusela es un bacilo gram negativo intracelular. Lo que te dije, ¿no? Los intracelulares crecen difícil. Entonces necesitas medios especiales. Pregunta memorística, medio de crecimiento de Bruselas es el de Ruiz Castañeda. Hay otra que tenemos en nuestro medio, nada despreciable, que es la leptospira. La leptospirosis tiene un reservorio, que son roedores. Doctor, la rata, ya, ratón, uy, ¿qué más tienes en tu casa? Hámster. Oye, ¿todas esas te pueden transmitir brucelosis? En lo absoluto. Porque ¿quién es su reservorio? Es el roedor. ¿Bien? Y la brucelosis te puede dar... Perfecto. Mira, vamos a hablar de meningitis ojos rojos. Cuando tienes brucela, tienes dos formas. O es una anictérica o es una ictérica. Esta es la del Wells y la anictérica es la meningitis de ojos rojos, la leptoritis ictérica. ¿Con qué la tratas? Hemos dicho que van muy bien con tetraciclinas. 2 puntitos de la enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas y te da esto, el eritema migratorio. Doctor, tenía algo que se da en la mano y ahora lo tengo en el hombro. Guarda, eso es enfermedad de Lyme. ¿Sí? Bartonella, Hanselae y Basiliformes. Acuérdate que Basiliformes es un cuadro que te da qué cosa, el nuestro. La fiebre de la orolla y la verruga peruana. Nuestro descubridor, Daniel Alcides Carrión. ¿Ya? Bartonella Hanselae es el arañazo de gato, para los que tenemos gatitos. Que responde muy bien a qué? Macrólidos, ¿no? Agrupándolos. Te dicen, perdón, varón de 30 años que ingresa por fiebre, cefalea, mialgias. Esta inyección conjuntival asociado a cefalea y fiebre, eso es una ictericia por leptospira. Excelente. ¿No? Están en los medios con ratas. Te voy a hablar de pifus epidémico, pon la P así en rojito para que te acuerdes que es por Prowazewski, por el piojo y se van entre personas. Esta es la afectación palmoplantar que te decía antes, ¿no? Que no solo te lo da, ¿qué cosa? Sífilis secundaria, sino también te presento el sarampión, escarlatina, Kawasaki y la fiebre botonosa por Ricketts. Muy bien. Micobacterias, TBC, altamente pregunta, ¿no? Esto es lo que te viene en neuro, lo que te viene en infecto. ¿Cuál es la localización más frecuente de TBC pulmonar? Secundaria, se va acá, al segmento apical y posterior del lóbulo superior. ¿Por qué? Tú tienes un BQ, las bases tienen más todo, más ventilación y más flujo, pero el ápice tiene la relación BQ mayor, por eso se va ahí. ¿Qué es el IGRA? El IGRA es el interferón. Lo tiene ROE, por si acaso. ¿Por qué te ayuda el IGRA y no el PPD? Porque el PPD es liso, y el PPD ya está en desuso. El IGRA es lo que se debería usar, y mira lo que te dice. Te quita el falso positivo de ¿qué? Del vacunado y del inmunosuprimido por VIH. VIH que tú le tomas PPD y sale negativo, con el PPD negativo, guarda. Con el interferón podemos sacar esa ahí, ¿no? Anti-TBC que tienen las secreciones, no lo pienses, esa es una sola, rifampicina, porque la naranja tiene la R acá, rifampicina. Cuando veas los antituberculosos, acuérdate del LAC, pared, lípidos complejos, los ácidos micólicos, arabinogalactánicos y los péptidos complejos también. La isoniazida es la que se mecha acá, con los bacilos latentes. TBC tiene un crecimiento lento, ¿no? Para dividirse una casi toma 17 horas. Por eso está en larvado. Bactericida que es intracelular. ¿Cuántas I de intracelular, ¿no? Piracinamida. Efecto adverso, siempre ha venido esta pregunta, desde que tengo memoria, neuritis óptica retrovulvar de tipo, ¿qué cosa? Que se va, ¿no? Etambutol, dosis dependiente. TBC, lo vas a durar, ¿cuánto? 2 meses en un tratamiento con las 4 y luego 4, ¿no? 4 meses con las siguientes.
Pero cuando tienes ciertas entidades, como TBC meningia, la ósea, ¿no? La que está asociada a VIH, tienes que darle 12 meses. Y acuérdate de la neumonía de los 3 para esta pregunta. La tuberculosis pulmonar requiere aislamiento mientras el paciente no haya realizado al menos 3 semanas y 3 vaciloscopías negativas. Acuérdate que deja de ser contagioso o la contagiosidad disminuye a los 15 días del tratamiento efectivo correcto. Pero para tu seguridad son 3 semanas de aislamiento, ¿no? La infección latente, ¿con qué se trata? Isoniazida le das 9 meses. ¿Qué quiere decir? Que a tu paciente lo tienes que monitorizar con PPD. ¿Qué es infección latente? El corazón late, se está oculto, pero presente. Infección latente no quiere decir enfermedad. Enfermedad es con cultivo. Infección latente es acá con un PPD positivo, pero que el cultivo salió negativo. A ese le tratas, ¿no? PPD que requiere tratamiento. Guarda, tienes, nunca pierdes. VIH, ¿no? ¿Son las únicas que de la estirpe de tuberculosis que me dan? No, tienes la lepra, 2 cosas, tuberculoide y lepromatosa. Lepromatosa rima con horrorosa, destruye. Y la lepra, tuberculoide suena bonito, ¿no? Te da anestesia. Máculas hipocrómicas que no tienen sensibilidad anestésica y las lesiones características de la lepromatosa horrorosa son donde tuvo deformaciones destructivas. ¿Qué le tienes que dar? Rifampicina y dapsona 1 año a estos pacientes. Acuérdate que el TBC pulmonar es por todo un complejo, ¿eh? No solo con algunos. Dentro de ellas, el Mycobacterium avium intracellulae no pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿No? Muy bien. Joven asintomático, 14 años, con padre recientemente diagnosticado de TBC pulmonar. Tranquilizarlo no tiene sentido, ¿no? ¿Qué te dice acá? La clave es esta. ¿Por qué? Menor de 14 años, menor de 15 años, el PPD lo tienes que repetir e iniciar prevención. ¿Cuánto? 3 meses. Si te vuelve a salir negativo, lo frenas. Si te sale positivo, prolongas el tratamiento. ¿Bien? Esta es una clásica pregunta de los que vi en el Callao. Varón de 36 años, recientemente liberado de la cárcel por delito menor, tiene un PPD en 15, o sea, es un PPD positivo. Hace 6 meses fue negativo, VIH negativo. ¿Qué hay que hacer? Esto se llama un seroconvertor rápido. Y este seroconvertor rápido le vas a dar, ¿qué cosa? Isoniazida. También tienes otras cosas, VIH y los pacientes que van a recibir tratamiento con inmunomodulador. Ciclosporina, metotrexato. A esa gente también le tratas. Mira, excelente. Paciente con tasa de filtración glomerular en 55 tiene TBC pulmonar. Respecto a rifampicina se lleva al ARN. No tiene nada que ver con pared y no tiene nada que ver con membrana. No es, ¿qué cosa? Nefrotóxica. No es preciso modificar. De los virus, esta es rápida, te presento a estas. Este es un eritema multiforme, clásica, mira, indiana. ¿Y que se va a dónde? A bordes de las ganas. ¿Ya? Esto es virus herpes simple. Cuando te digan que el virus herpes simple se va a la boca, te da aftas que duelen, no dejan comer. Y esta pregunta que te puede venir tanto en otorrino como en infecto es el síndrome de Russell-Hood. ¿Qué es el síndrome de Russell-Hood? Cuando el virus herpes simple se va al ganglio geniculado. Y luego se va al ótico. Por eso te da hipoacusia. ¿Ya? Kaposi ha sido altamente vinculado con virus herpes humanos tipo 8. ¿De acuerdo? Acá te voy a poner los ADNs. Todo lo que no esté acá, todo lo que no sea hepatitis B, herpes, adenovirus, papiloma, poxvirus, son ARN. Esos 5 son ADN. Trata de recordar. De las nuestras, Aedes, que puede transmitir tanto dengue, chikungunya, fenaria y zika. ¿De acuerdo? El periodo crítico de enfermedad, ¿cuándo es en el dengue? En el 3er y 6º día. Porque esa enfermedad te puedes enviar al shock, al dengue hemorrágico. ¿Qué variedad? D4. Vacuna contra el dengue. El MINSA sacó su campaña, ¿no? De un zancudito bailando. Pero acá nosotros en Brasil está ¿qué cosa? La andexvaxia. Y se da cuando ya te dio. ¿Ya? Cuando ya te dio. Malformación asociada a Zika, altamente preguntado, es la microcefalia. El Ramsay-Hood hemos dicho que es la hipoacusia. Cuando se mete el ganglio óptico geniculado por virus herpes simple. Kaposi, que se va al virus herpes humano 8. Creo que estas son repetidas. Salvo la última. Virus que latencia que puede activarse
Esto, cuando tú veas un trasplante renal, te piden carga de viral de citomegalovirus. ¿Ya? Esa es la que se suele trasplante. Corretemos con VIH. Esta es cultura general, ¿no? CD4. Ojo que el CD4 tiene receptores. CCR4 y CXR5. ¿Qué antiviral está acá? Maraviroc, que se protege al CD4. ¿Ya? La presentación clásica de esta, cuando veas neumotórax espontáneo en un paciente VIH, vas a pensar en que neumocistis. ¿Ya? Y el factor digamos, de empeoramiento es con LDH. ¿Con qué le tratas? Cotrimoxazol. Si a tu neumonía por neumocistis ves que el paciente le tomas un AGA, obviamente tu neumonía le tomas AGAs, ¿qué le agregas? Corticoide. ¿Por qué esto qué? Disminuye la mortalidad. Y siempre te dije que vengas a tu primo hermano de VIH con TBC. ¿Cuándo das el tratamiento con TBC? Signo mayor, número más grande. Signo menor, número más grande. Es el tiempo en que retrasas el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? ¿Cómo haces el diagnóstico? Con un Western blot, ¿no? Eso hablamos de esto cuando estamos en estadios. Mira, te dicen el síndrome retroviral agudo. No confundas esto. Esto es con PCR. ¿Sí? MEC por criptococo, en todo lo que sea meningitis, ¿no? En un paciente de VIH, el corticoide le va bien. ¿Salvo en quién? En criptococo. ¿Sí? Eso es causado por el virus JC, pregunta netamente de asociación. Y cuando veas a los antirretrovirales, acuérdate de esto, ¿no? Tienes los análogos nucleósidos. La clásica de este es sidobudina. A los efectos psiquiátricos, efavirenz. Este es nucleótido, este es no nucleótido. Y cuando tengas un paciente que ha tenido TBC, tienes que tener cuidado que tenga el CIRI. El CIRI es un empeoramiento paradójico después de iniciar el tratamiento retroviral, porque tu CD4 empieza a aumentar y por lo tanto tienes más reactantes de fase aguda, más linfocitos, ¿no? Más defensa con la cual va a reducir defender. Y se empeora cualquier cosa. Gestante con VIH se permite un parto vaginal si la carga viral de materna es menos de 1000 o si hay una ruptura prematura de membranas que ya ha superado las 4 horas. Todo lo demás va a cesárea. Dudo mucho que te pregunten esto, pero es lo que tenemos en el país. Dolutegravir, tenofovir, lavibudina, DTL. ¿Ya? Dolutegravir es un inhibidor de ¿qué cosa? Núcleo, integrasa. Efectos adversos, casi nada. ¿Estos qué son? Nucleósidos. La lavibudina, ¿qué es? Toxicidad de médula ósea, anemia. Tenofovir, ¿con qué se asocia? Con alteraciones en la esfera lipídico. Entonces, a tu paciente le tienes que controlar con cosa, hemograma, factor amilasas, ¿no? Para hepático y factor lipídico. Tiempo que difieres el target MEC-cripto, mira, mucho diferir, ¿no? En TBC son 8 semanas, 2 semanas, acá es 5 semanas en MEC-TBC. Paciente neurológico acude por crisis epiléptica. Acá, mira, grábate esto. Meningitis TB, convulsión. Este paciente tiene hipertensión nuclear. Va. La encefalopatía VIH, esa es su característica. Y el linfoma es una lesión ocupante. ¿Qué te queda? Leucoencefalopatía muscular progresiva. Cuando pides la resonancia magnética te va a dar lesión no ocupante de espacio, no de centeros. ¿Cuál no es definitoria de SIDA? Todo lo que ves, lo que sea oportunista lo es. TBC en cualquier instancia, y esa es la respuesta es la siguiente, ¿no? La TBC te da para cualquier lado. La carga acá es candidiasis oral. Doctor, ¿por qué? No, es la esofágica la que te define estadiosida. ¿Ya? ¿Y cuál es el fluido corporal que no se considera infeccioso? Mira, líquido cefalorraquídeo y semen van. Tienes dos. Líquido pleural, cuando tienes un exudado acá, líquido pleural, ¿qué cosa tienes? Albergas viriones, entonces puede contagiar. La que paradójicamente no contagia es la orina. De hepatitis, acuérdate de esta, virus hepatitis B, te da esta clásica en lo que es en la biopsia, ¿no? El hepatocito en virus desmilirado. ¿Cuál se traza con inhibidores de la proteasa? Eso es el virus hepatitis C. ¿Con qué se trata hepatitis B? Con inhibidores de la transcriptasa inversa. Como ejercicio que te puede venir siempre una pregunta es eso. Fíjate, ese es el antígeno australiano positivo. Eso es fenómeno de infección. ¿Quién no contrarresta? El anticuerpo. No está presente. Es una infección activa. El antígeno E es de replicación. Tienes el anticuerpo anti-antígeno E. Quiere decir que no está replicando. Y tienes el anticuerpo de
memoria, ¿no? El IgM, IgG. Si el G es positivo, eso es antiguo. Y eso se define en una hepatitis crónica. Hongos, así, rapidito, con riesgo de candidemia. Aquí le tienes a cándida, antibióticos. Al CBC y a la nutrición parenteral. ¿Qué es esto? UCI. ¿Ya? El halo y la media luna son características de la aspergilosis. Y mira, aspergilosis empieza con A, cambio de la dirección, B, boriconazol. Es el tratamiento. Y si dicen aspergiloma, OMA, es tratamiento quirúrgico. Los hongos pueden ser en su tipo, ¿no? Pueden ser levaduras, pueden ser así ramificadas o pueden ser dimórficos. Levaduras, cándida. Ramificadas tienes aspergillus y mucor. Y acá todo lo que te suene más. Acá cuáles están, Sperotrichs schenki, Histoplasma capsulatum, Paracoccidio, no lo pienses, eso es un dimórfico. Acá la característica que te pueden preguntar es que hifas de aspergillus son siempre septadas, siempre. Y otra que es uno de tipo de los órganos que tienen así ramificados es el mucor. El mucor cerebral, un rino cerebral, perdón, requiere un desviamiento quirúrgico, ¿ya? Urgente, breve, y anfotericina. Si te dicen anfotericina, la liposomal, márcala porque es mucho mejor. Lamentablemente no la tenemos. ¿Ya? Esta es pregunta repetida. De las cándidas resistentes al fluconazol, ¿quién es? Crusey. Con esta pregunta, léelo en otro sentido. ¿Las cándidas son sensibles a qué? A fluconazol, salvo esta desgraciada. Mujer con trasplante de médula ósea, con neutropenia y dolor ocular. Neutropenia y dolor ocular, y te dice acá edema, solo obedece algo, mucor. ¿Ya? Tratamiento de hibridación más amplio. ¿Por qué no es aspergillus? Porque tendría que ser descarga purulenta. ¿Ya? Purulenta. Mujer en quimioterapia ingresa por neumonía, signo del halo. ¿Qué tratamiento es mejor? Esto es una aspergilosis. Volteas la A y se parece a una B, boriconazo. Vamos a terminar con parásitos. ¿Ya? El estadio infectivo de malaria, cuando tienes malaria, ¿no?, transmitida, es el esporozoito. Y el diagnóstico es el trofozoito. Los plasmodium, acuérdate que la mayoría de los plasmodios infectan eritrocitos jóvenes. En cambio, el malaria, el malo, se mete con el viejo. ¿Ya? ¿Cómo haces el diagnóstico inicial? Con una gota gruesa y lo confirmas con un protein James. Y ahí lo ves. Hipnozoitos, ¿quién lo produce? Ovale y Vivax. Y estos se pueden esconder y más adelante producir merozoitos, ¿no? La prima las mata. La primatina mata al hipnozoitos. Cuando te hablan de otro parásito que te produce diarrea, la yardia, acuérdate que la yardia va al intestino delgado. Si es el intestino delgado, te da acuosa. Parásito, te dice que vamos a cororetinitis, es la toxocara. Si te dijeran virus, es el citomegalovirus. Para la leishmania, la prueba lo que te dicen es pancitopenia, pero la clave es hipergamaglobulinemia. Son muchas cosas no infecciosas que te pueden dar esto. Y dentro de las infecciosas, leishmania, la hipergama. ¿No? O trypanosoma cruzi te puede dar la enfermedad de Chagas. Acuérdate que se asocia a las megalias, todo grande, colon grande, esófago grande, corazón grande. Acá es el benzidazol. Esta mnemotecnia viene siempre. Acá estamos acabando. Fantas. Acuérdate de la Fanta, la gaseosa. Fasciola, Ascaris, Necator, Toxocara, Citoplasma estrofiloides. Y acuérdate de la mnemotecnia NASA para los que dan el Loeffler, ¿no?, que se van al pulmón. Necator, Ascaris, Estronquilondia, Encilostoma. Prolapso retral es el caracterísimo con trichuris, ¿no? B12, te subrayo la B porque es el Filobostrium, ¿no? Y que causa ferropenia uncinarias. Ojo, que si te causa B12, ¿qué tipo de anemia te da? Megaloblast. Últimas preguntas. Ya sabemos esta y que se asocia con... ¿Cuáles eran las otras que se asocian? No te olvides del jacuzzi, por favor. ¿Ya? El jacuzzi se asocia bien. Lecciones hemorrágicas. Mira lo que te dice acá. En paciente patópeda. Y la clave es esta. Sobrecarga con fierro, con lesiones endérmicas, piensa en virus vulníficos. Y mira qué te dijo acá. Marisco, ¿ya? El consumo de marisco. Aguas. Para hablar un poco de sepsis, lo que tienes que tener en cuenta es esto. Que tu presión arterial media sea más de 65 y que orines bien. Ese es el objetivo de tu antibiótico, de tu fluidoterapia. Si no responde, ¿qué le vas a dar? Vasopresor. Y ahí el diagnóstico cambió a shock, ¿no? C. Parásito que 12 es el B12, BD, difilu,
Botrium. Anemia megaloblástica. Y las uncinarias se caracterizan por darte ferropenia. Muchachos, ese es un tema así exhaustivo, relámpago de la clase de infectología. Les agradezco bastante su atención. Empezamos con la ronda de preguntas si es que los tienen. Se ve ahí también, ¿no? Serológicos. Ah, ya. Ah, sí, sí me escucho, ¿verdad? Vamos a ver un poco de lo que son lo que nos están dando acá en el chat. A ver, las arre, ¿no? Dice acá. En el diagnóstico de coledocolitiasis, Gallstones es colangioresonancia o CEPRE. Y en la colangitis con alteración hemodinámica se hace CEPRE o drenaje. ¿Sí? Ah, ¿cuáles son las verdad? Ah, las últimas. Ya. A ver. A ver, te dice, buenas tardes, ¿se puede hacer diagnóstico con VIH con ELISA de cuarta generación y no solo con Western blot? El Western blot es una prueba confirmatoria, ¿no? O sea, si tú tienes un Western blot positivo, igual te obligas, pero un ELISA te puede dar un Western blot, tienes que darle un Western blot, ¿no? Y los ELISAs, ya afortunadamente en nuestro medio tenemos primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. La de tu serum, aunque no lo creas, es tercera generación, ¿ya? ¿Y cuál es el beneficio? La ventaja es el tiempo, ¿no? Lo puedes dar en las primeras 2 o 3 semanas, hablando de la cuarta generación. Entonces, el diagnóstico requiere un Western blot, ¿ya? A ver, otra sí. ¿Cuál es la diferencia en los marcadores serológicos para una hepatitis convaleciente y recuperada? Ya, o sea, para que tú tengas hepatitis, o sea, infección es el antígeno de superficie. Eso tengo de cuenta. Si tienes el anticuerpo antiantígeno de superficie, significa que ese ya se controló. Y ahí tienes que discernir entre si es tu IgM o tu IgG para ver si es aguda o crónica. No lo confundas con la vacunación, que el único positivo que tiene es el anticuerpo antiantígeno de superficie. ¿Ya? Bien. A ver. ITE un adulto es cultivo, este, ITU, así rechazo es 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, ¿de acuerdo? Eso es una ITU, ¿de acuerdo? No te lo confundas con lo que es el término bacteriuria sintomática, ¿eh? Con bacteriuria sintomática. ¿En qué momento decides tratar o no a estos pacientes? El cuadro es simple, ¿no? Si es una ITU, es ITU como tal, con germen aislado, tienes que ver si es complicada o no complicada.
Si es no complicada, ahí ves si es una cistitis o pironefritis. Y ten estos días, 3, 7, 14, 21. Ahí tu cistitis no complicada, 3 días. Complicada, 7. Pironefritis no complicada, 14. Complicada, 21 días. Pero con germen, 10 unidades formadoras de colonia. ¿Ya? A no ser que tengas suprapúbica, ¿no? Función estéril, cualquier germen. El otro, listeria, es un germen gram positivo o gram negativo. Acuérdate de la neumonía que hemos visto, ¿no? Del clan B, del grupo de Retón. Es un bacilo gram positivo, que está implicado en meningitis, en inmunocomprometidos con compromiso del romboencéfalo. ¿Listo acá? Y se da profilaxis disonecida en gestantes con VIH. De acá, la gestante se tiene que tratar con todo, ¿no? Gestante con VIH le das profilaxis. Ya, la respuesta es sí. Ahora dice, en un recién nacido que dice con conjuntivitis más síntomas respiratorios, agente etiológico es clamidia trachomatis o clamidia pneumoniae. Cambia si fuera niño adulto. Bueno, dice recién nacido, ¿no? Si es un recién nacido y es una mamá con infección, piensa en clamidia trachomatis, ¿no? Que te da conjuntivitis. ¿En qué se diferencia una de otra en clamidia? Clamidia es el agente, ¿no? O si lo puedes reescribir, disculpa, no entendí bien esta que estoy seleccionando. Para síndrome retroviral agudo, si en las claves, un ratito, claro. Si en las claves está PCR y carga viral, ¿cuál es mejor para el diagnóstico? Recuerda que el retroviral agudo estás en un periodo en el cual tu CD4 todavía no cae, ¿no? Tus cantidad de copias no son muy altas y no te conviene hacerle antígeno P24, esa cosa. Tienes que darle con PCR, ¿ya? Márcale eso. Y acuérdate que en el retroviral agudo lo que te manda es un síndrome mononucleósido, ¿ya? Ah, ya. Diferencia con la clamidia trachomatis. Trachomatis va más a la esfera de la parte sexual, ¿no? Todo lo feo abajo. Descargas, conjuntivitis en el neonato, contagiadas a múltiples parejas. Y clamidia neumonía su nombre lo dice, ¿no? Se va a la parte respiratoria. Es un atípico, por lo tanto no le vas a dar cefaloparinas o penicilinas. Carlos dice, en las complicaciones por salmonelosis es más frecuente perforación o hemorragia. Ah, interesante. Mira, para acá, para Perú, es perforación. Si te vas a Chile, Argentina, eso te hacen hemorragia digestiva. Digamos, ¿por qué es una más frecuente que la otra? No sabría decirlo, pero acá en Perú vemos bastante de esa complicación perforación. ¿Sí? ¿Y para el examen? Digo, espero realmente que haya podido ayudarles un poco en esto que es el extremo. Mm, Como consejo es que están a puertas de dar un examen que va a darles mucho en su vida como profesionales. Las mejores de las suertes y éxitos a cada uno de ustedes. Están muy cerca ya, muy cerca del lograr el objetivo. Si sientes que no lo estás, no te desanimes, ¿de acuerdo? Tu objetivo es ingresar a una sede docente, ¿no? Aprovecha bastante una sede docente, una sede donde te pueda formar como el profesional que estás destinado a ser. Tenlo por seguro, ¿no? Esto es solo un primer paso. Todo lo que estás leyendo ahorita, la barbaridad de información que estás reteniendo ahorita, es un 10 o 15% de lo que vas a leer estando ya adentro, ¿no? Y si hay alguien que quiere medicina interna, estaría muy feliz, ¿verdad? Necesitamos muchos más internistas. Revaliati le estaría dando la bienvenida siempre cuando quieran. Y bueno, ¿a qué decimos? ¿Cuál era el hepatocito en virus esmerilado? Ah, esa es la pregunta memorística, es el hepatitis B crónica. Que dice, ¿cuál era antígenos Borisio positivo? ¿Es una pregunta? ¿Esta de acá? A ver. Antígeno Borisio positivo, anti-B positivo y anti... A ver, tranquilo, mira, o sea, estás antígeno Borisio positivo y el anticuerpo antiantígeno Borisio positivo. Bueno. Y el anti-B positivo, o sea, no replicas, pero tienes la infección y a la vez no la tienes. Un poco difícil ese escenario. Te puede dar ciertas mutantes precoces que pueden asociar, pero sin esta, ¿no? Sin la de arriba.
la profilaxis de TBC con isoniazides por 6 o 9 meses. Ah, ya, le vas a dar 9, ¿ya? ¿Y a quién le quitas? Al segundo PPD negativo, ¿ya? Al tercer mes. Pero si lo tiene, lo prolongas hasta los 9. A ver. ¿Cómo diferenciar MEC por Naegleria versus Acantamueva? Ah, no hemos tocado eso, ¿no? La asamblea de vida libre. Ya, excelente. Una te va a decir una puerta de entrada. ¿Ya? La Acantamueva necesita una herida. Mientras que la Naegleria te va a decir que te has metido en un pozo de agua cochina, por lo general. Y eso vino, ¿no? En el 2019, creo, la meva come cerebros. La come cerebros es la primera, la Naegleria. Ah, perdón. ¿Qué utilizas? ¿Mielocultivo o hemocultivo? Mira, el mielocultivo es el gol estándar de todo, ¿ya? Absolutamente de todo, de cualquier tipo de infección. Pero para que llegues al mielocultivo es porque no has podido diagnosticarla antes, ¿no? Y salmonelosis las sospechas. Diarrea con epidemiología y pues, te ha dicho, ¿no? Que el paciente ha consumido productos lácteos, huevos y esas cosas. Y recuerda que después de la primera semana te decía salmonado, ¿no? Si ya tienes salmonado, ya no le pidas mielocultivo. Ese es el diagnóstico preciso. ¿Vale? Ya. Ahí está, mira, el tratamiento de fiebre amarilla y malaria, ¿no? Fiebre amarilla, al igual que dengue, es sintomáticos, ¿ya? Y recuerda que a diferencia del dengue, en fiebre amarilla tenemos una vacuna acá. ¿Ya? Malaria, lo que es los plasmodium, me acuerdo de que el plasmodium, el que hace compromiso endotelial es el falciparum, ¿ya? Y ese le tienes que dar, todo lo demás va a funcionar muy bien, la cloroquina, la primaquina, sobre todo si es para plasmodium vivax o ovario. Y el artesunato, que es para el fértil, ¿no? Y, según la nueva guía de TBC, ¿cómo es el tratamiento en VIH? Mm, o sea, te refieres al tratamiento de tal, ¿no? De infección, no de latente. Es la misma, ¿no? O sea, tú vas con tus dos drogas, con tus 4 drogas de arranque los primeros 2 meses solo el sonecir rifampicina en las siguientes 2, ¿no? Pero acá la prolongas, con el VIH la prolongas, le tienes que dar hasta 12 meses, o sea, prolongas la segunda fase. ¿Sí? Ah, ya, listo. Mi Fran, mandamos break de 5 minutos y nada, continuamos. ¿Esto?